Estamos con una audiencia de 121 personas. En esta ocasión tenemos una invitada especial, amiga de la casa de estudio de nuestra universidad. Contamos con la presencia de Marjorie Suyapa Palma. Ella es egresada de nuestra carrera de Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y es una exnormalista de Villa Ahumada de Danlí. O sea que tenemos aquí una representante digna también de estos confines de las colinas. Vamos a tratar de ser breve en su presentación de currículo, diciéndoles de que la compañera Marjorie Suyapa Palma es del área de Ciencias Naturales y ha estado trabajando con experiencia docente por más de 9 años en educación media, ¿verdad? Es originaria también del Paraíso y estuvo en la Escuela Normal España Villa Ahumada. Tiene una experiencia como jurado calificador en diferentes ferias científicas y también ha sido formada en el Diplomado de Educación Superior de nuestra universidad. Además, realizó con un excelente desempeño su práctica en el CIE y actualmente es docente en servicio estricto en el Instituto Gubernamental José Ramírez Soto de la aldea La Guadalupe del Distrito Central y ha elaborado y ha redactado guiones radiales y grabaciones de audio para la clase de Ciencias Naturales, tanto para la Secretaría de Educación, el IER y RHN. Quiero decirles que nos place que la compañía Marjorie haya nuestra invitación como Departamento de Educación Básica, en vista que creemos necesario que una persona con experiencia docente y con experiencia en tecnologías, y sobre todo en tecnologías donde se involucra algo que nosotros todavía no hemos comprendido, ¿verdad? Lo que es las competencias digitales de audio como tal. Ella pues ha tenido su experiencia y nos podría contar hoy qué tal ha sido esta iniciativa de tanto de la Secretaría de Educación como de radio y en educación. No ha sido fácil y es ella quien pues ha aceptado venirnos a contar su experiencia para que ustedes como estudiantes en práctica que el día de hoy sean todos bienvenidos, tanto los docentes como los estudiantes en práctica de de todos los centros regionales universitarios y del campus central, que quienes a futuro van a ser quienes construyan estos audios. Así que Marjorie, sea bienvenida. Estamos encantadas con todo el Departamento de Educación Básica. Nuestro enlace, Odali, sé que la contactó en el momento preciso y qué bueno que está con nosotros aquí a través de este medio y le mandamos un abrazo fuerte y a nuestros muchachos pues que tomen nota al final de la presentación de la compañera Marjorie y ustedes pueden hacer sus preguntas y vamos a aprovechar a escuchar toda esa experiencia que sin duda va a ser enriquecedora para poder construir nosotros nuestros propios audios. Sean todos bienvenidos. Y bienvenida, Marjorie. Muchas gracias, licenciada Lilian. Quisiera saber si me escucha bien. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Definitivamente es un honor para mí ser parte de esta estrategia. Gracias por invitarme. Y como ya me hizo la excelente introducción la licenciada Lilian, le agradezco. Sí, de hecho estudié en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, también en Villa Ahumada. Y participé, gracias al Señor me dio la oportunidad de participar en la redacción de guiones radiales y también en la grabación de audios, que ha sido una excelente experiencia. Entonces, mi nombre es Marjorie Palma. Yo soy Marjorie Palma y soy maestra de educación media. Entonces, ya tengo unos 9 añitos ya de experiencia dando clases, sobre todo desde séptimo hasta 11º grado. Y Dios me ha permitido, pues, ser parte de este proceso el día de hoy. Voy a comenzar y quiero mencionar el objetivo de esta conferencia o de este taller.
y sobre todo es que es orientar acerca de la elaboración de guiones radiales. Yo les voy a dar y les voy a sugerir los elementos básicos que se necesitan para poder redactar esos guiones radiales y también para poder, y les voy a dar tips acerca de la grabación de esos audios. Entonces voy a comenzar con la presentación. Muy bien. Pues voy a hablar acerca de los guiones radiales o un guión de radio. ¿Qué es un guión de radio? Voy a comenzar haciendo una pequeña introducción de algo conceptual de un guión radial. Un guión radial puede ser un texto o un libreto que va a especificar los contenidos y también los detalles necesarios para que pueda desarrollarse en una obra o en una emisión de radio. Entonces, dicho en otras palabras, un guión radial lo que hace es que nos va a orientar, pero tiene que incluir tanto textualmente todo lo que nosotros vamos a leer al momento de grabar y lleva detalles específicos. Este escrito participa como una guía para quienes participan en la obra en cuestión. Entonces, este guión radial lo que hace es guiarnos acerca de lo que nosotros vamos a grabar. Entonces, tiene que estar escrito todo y al momento de grabar, entonces tenemos que detallar específicamente lo que nosotros vamos a decir. Pero, ¿qué hacer con un guión de radio? Porque de hecho ustedes pueden decir, bueno, pero yo puedo agarrar un libro de texto y lo leo y ya. Bueno, un guión de radio es algo muy diferente que un libro de texto. Un guión de radio lleva más detalles, lleva pausa, lleva actividades que no están en los libros de texto, porque esto es algo creativo siempre con los lineamientos básicos de los temas que son dados para cada grado, pero también es algo que lleva bastante dedicación y bastante tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese guión de radio? Una vez que el guión está redactado, entonces se va a leer con fluidez al momento de grabar. Entonces, a veces estos guiones de radio no solamente es que yo lo voy a leer como leo cualquier libro, sino que debo de hacerlo de una manera como una plática, como algo que sea natural, no que se note que sea algo textual lo que estoy haciendo, sino que al momento de grabar, ya esto ya lo tengo redactado, ya me he preparado con anticipación, se redacta el guión y se lee con mucha fluidez al momento de que se está grabando. ¿Por qué es importante redactar un guión radial? Bien, les voy a mencionar por qué es muy importante redactar este guión radial antes de ir a grabar. Entonces, es muy importante porque se necesita para leer y grabar específicamente un audio. Es decir, que voy a utilizar un guión antes elaborado con horas de anticipación, aproximadamente de 3 a 4 horas, dependiendo de la habilidad de la persona. Y por cada guión que elaboro, ese guión me va a servir para poder grabar ese audio. Otra de las cosas que quiero mencionar es que también es importante redactar un guión radial porque vamos a tener mayor seguridad de lo que se grabará. Si yo tomo un libro de texto y lo leo, a menos que lo lea muchas veces más, pero los libros de texto no traen todas las actividades específicas que de repente usted le puede añadir a un guión radial. Entonces, cuando nosotros ya tenemos el guión radial, tenemos ya la seguridad de lo que vamos a grabar porque la persona que lo redactó fue la que puso de su parte, puso su esfuerzo, puso sus actividades y sabe cómo ir y a dónde hacer las pausas. Otra de las cosas es que vamos a evitar errores frecuentes al momento de la grabación. Cuando nosotros ya tenemos ese guión radial elaborado con anticipación. Ahora, la Secretaría de Educación nos mencionó para quién iban orientados estos guiones radiales.
Esto depende del departamento, digamos, del Departamento de Educación Básica. A ustedes les va a decir a quiénes están orientados estos audios. Pero en el caso de Secretaría de Educación, a nosotros se nos mencionó que estos audios iban orientados a estudiantes que no tienen acceso a internet, que no tienen celular, no tienen ni siquiera un televisor, porque son personas o son estudiantes que viven en lugares muy alejados de la ciudad y que no tienen acceso a tecnología. Entonces, a estos estudiantes solamente se considera que tienen acceso a radio. Entonces, si la orientación de estos audios solamente es para este tipo de estudiantes, entonces tenemos que considerar algo muy importante, que es que no podemos asignarles trabajos de investigación, no podemos asignarles trabajos que conlleven impresión, considerando también de que estos estudiantes no tienen ni un libro para poder hacer sus apuntes, o solamente tienen un cuaderno y un lápiz, la radio y la ayuda de sus padres. Pero la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán tiene sus lineamientos, ¿verdad? Entonces ellos les van a decir a quiénes van orientados. Yo hablo acerca de la experiencia y la experiencia propia y la orientación que a nosotros nos dieron al momento antes de redactar estos audios. Porque si nosotros les dejábamos una tarea, investigue qué es este concepto o imprima esto. Entonces no podíamos nosotros dejar trabajos así considerando al tipo de estudiantes que nos iban a escuchar. Entonces, si la universidad implementa cuadernos de trabajo y se los reparte a los estudiantes que van a escuchar estos audios, entonces la distribución o la asignación de los trabajos va a ser muy diferente en el momento de la redacción de los guiones. Entonces ya me imagino que la universidad o el Departamento de Educación Básica va a ponerse de acuerdo con ustedes, de acuerdo a los estudiantes que van a ir dirigidos estos audios. Voy a continuar y voy a mencionar un poco acerca de qué es lo que incluye un guión radial. Este lineamiento o estas etapas que están acá fueron proporcionadas por la licenciada Diana Arellano. Este año, antes de iniciar nosotros la grabación de guiones, pues ella nos orientó y nos dio un guión básico para que nosotros lo siguiéramos esos lineamientos. Entonces, la primera etapa es una cortina de apertura. Más adelante voy a mencionar qué contiene la cortina de apertura. Es como una introducción o una bienvenida. Esta cortina de apertura a veces está pregrabada. Pregrabada, ya sea una voz que se escucha en general en todos los audios. Después, número 2, es una bienvenida al programa o a la clase donde usted va a saludar. Puede decir, hola, niños y niñas, o dependiendo si es para jóvenes, va a decir, hola, jóvenes. Mi nombre es y se va a presentar como maestra y para el grado que usted va a dar la clase. Más adelante tengo muy específico cada una de estas etapas de un guión radial. Ahora la número 3 es la activación de nuevos conocimientos previos. Aquí se le hacen preguntas a los estudiantes acerca de los conocimientos que tienen. Número 4 es una introducción de los nuevos saberes, es donde yo de manera textual o donde se abarca y se responden las preguntas que le hice en activación de conocimientos previos y también hablo acerca del tema que se va a desarrollar. La número 5 es otra de las etapas que es el afianzamiento de nuevos saberes. Afianzar es que yo me voy a asegurar que lo que anteriormente les mencioné en el número 4, en el paso número 4, entonces tenga esa seguridad de que ellos lo han entendido y yo puedo realizar varias actividades en esta etapa o en esta fase. Después se le asigna un trabajo o tarea. Después hay una despedida. Número 8 es la cortina de cierre del programa. En el caso de Secretaría de Educación está tanto la cortina de apertura del programa como la cortina de cierre del programa. Fue proporcionada, la misma fue proporcionada para todos los guiones que se grabaron a nivel nacional, ya sea en el IER o en Radio Nacional. Entonces ya se grabó, de una sola persona hizo la grabación y se escucha en todos los audios que ya están grabados.
Entonces voy a mostrarles un guión que yo trabajé aproximadamente 26 guiones. Cada guión se elabora en 4 a 5 horas hasta 6 horas, dependiendo todas las actividades que usted le quiera agregar. Un guión bien elaborado lleva bastante tiempo. No es algo que se hace en media hora. Es algo que lleva bastante tiempo. Es un trabajo muy bonito, pero lleva una inversión de tiempo. Entonces, si lo tiene bien redactado, bien elaborado, no se va a equivocar tanto al momento de grabar. Entonces, aquí les muestro este guión, que fue el guión 14, el guión número 14 de los primeros trabajos que hice. Ya iba casi a la mitad de lo que trabajé hasta el momento. Entonces, esto es un guión 14, y aquí especifiqué cuál era, para grabación de clases radiales para la Secretaría de Educación. Entonces, aquí va la asignatura, el área de conocimiento, en mi caso ciencias naturales, no sé, pueden poner español, matemáticas. El grado, a mí me asignaron segundo grado, que fue una experiencia muy diferente porque yo soy maestra de educación básica, aunque me gradué en Villa Ahumada, pero mi experiencia ha sido más que todo en educación media. Entonces esto fue un reto que lo hicimos con excelencia, gracias al Señor. El tema también se tiene que mencionar, con un ambiente agradable, limpio y salud. Estos temas son proporcionados también de acuerdo a las estrategias dadas por la Secretaría de Educación. ¿Cuánto dura la grabación? O sea, ¿cuánto va a durar el audio? Duración del audio aproximadamente 15 minutos. Este duró como unos 15 minutos aproximadamente. Nombre del docente y la fecha de emisión, la fecha en la que, no en la que redacté el guión, sino la fecha en que fui a grabar este guión. Entonces, si ustedes observan acá, número 1, voy a regresar, que era la primera etapa, cortina de apertura del programa. Entonces aquí tenemos la primera fragmento o la primera etapa, yo les llamo etapas o fases, pero graban de una sola vez, no es que voy a hacer pausas, sino que se graban de una sola vez. Ahora la cortina de apertura del programa dice así, entonces esta es bienvenidos y bienvenidas, esta está pregrabada, entonces iba pregrabada en todos los audios de todas las clases, de todos los grados. Esta es la cortina de apertura y después se la voy a colocar para que la escuchen. Ahora, este guión es un guión radial porque se graba en la radio. En el caso nuestro lo grabamos en un estudio, nosotros no lo grabamos con el celular. Teníamos la dicha de tener un técnico y un estudio donde podíamos grabar y ahí nos corregían. Pero esto ya él se lo agregaba el técnico porque ya estaba grabado. Entonces esta es la cortina de apertura. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase especial preparada por parte de la Secretaría de Educación y docentes del Sistema Educativo Nacional, etcétera, etcétera. Aquí les voy a mencionar algo, que todo lo que está escrito textual es un guión literario. Y todo lo que ven aquí ustedes como el tiempo, el responsable, el recurso, es la parte técnica. Es la parte técnica. Entonces es una combinación de un guión radial, pero un guión radial literario y técnico. Técnico porque aquí especificamos el tiempo, quién es el responsable, quién lo realiza. Entonces, y aquí el recurso, aquí la cortina que es pregrabada. En el caso de ustedes, los estudiantes, no sé si ustedes lo van a grabar con su voz, o va a haber una voz que se escuche en todos los audios de la universidad para educación básica. Entonces ahí me imagino que sus autoridades les van a sugerir cómo hacerlo. Ahora, la segunda fase, que es la bienvenida al programa o a la clase. Entonces aquí nosotros escribimos el saludo. Como yo di la clase para segundo grado, grabé para segundo grado, entonces tenía que especificar que era para niñas y niños. Si hubiese sido de séptimo a noveno grado, entonces
tenían que decir, hola jóvenes, y se van a presentar. Entonces acá está el saludo, hola niñas y niños, yo soy la profesora o el profesor y hay que mencionar algo muy importante aquí, ¿de qué área pertenece? Al área de ciencias naturales y el grado. Entonces, el saludo, el nombre del maestro o de la maestra, el área al que pertenecen, el grado y el tema. El tema en este caso es manejo cuidadoso y responsable de los elementos ambientales. También en la bienvenida al programa se va a decir y se va a mencionar el objetivo que tiene esta clase radial. Entonces aquí está escrito el objetivo de la clase de hoy es identificar las acciones para cuidar el aire. Entonces ya aquí no, seguimos a la siguiente fase, que es activación de conocimientos previos. Bueno, voy a detenerme, no sé si dejamos las preguntas para el final porque ahorita solo es el inicio. Si tienen alguna pregunta hasta el momento o las dejamos hasta el final. Al final, Marjorie. Ok, muy bien. Ahora, la tercera etapa o la tercera fase o la tercera parte del guión es la activación de conocimientos previos. Aquí está. El tiempo de duración, aproximadamente 30 segundos, quien lo hace el docente y eso se graba en el estudio. Entonces acá se va a mencionar las preguntas que yo voy a hacer o las preguntas de conocimientos previos para más o menos, porque hay niños y niñas y jóvenes que ya tienen sus conocimientos previos, más de algunos sí los tienen, entonces siempre se hacen las preguntas. ¿Qué es el aire? ¿Cómo voy a hablar acerca del aire? Entonces, ¿qué es el aire? ¿Y cuáles son las acciones que debemos realizar para cuidar el aire? En esta parte se hacen las preguntas. Ahora, en la cuarta parte o en la cuarta faceta, es la introducción de nuevos saberes. Aquí yo voy a responder a las preguntas que hice anteriormente. En la número 4, que es la introducción de nuevos saberes, respondo y voy a hablar acerca de todo lo que es conceptual, todos los conceptos y todo lo que es en sí el tema. El tema en sí vamos a hablarlo en la fase número 4. Entonces voy a repasar de nuevo. Número 1, la cortina de apertura, que puede ser que esté pregrabada o puede ser que el estudiante la grabe. La número 2, que es la bienvenida al programa o bienvenida a la clase, donde se presenta el docente, dice su área, el grado al que está dando la clase o el grado que va a grabar, y el tema y el objetivo. Entonces aquí van varios aspectos que se consideran en la número 2. La número 3, que hablamos acerca de, hacemos aquí las preguntas. Las preguntas más importantes sobre todo pueden ser una pregunta, puede ser 2, 3 o 4. Entonces aquí le coloqué 2 nada más. Y la introducción a nuevos saberes, que es la cuarta fase, que es donde yo respondo a las preguntas que hice en la fase anterior o en la parte anterior, y en sí es donde se va a hablar del tema en sí, del contenido en sí. Bien, si ustedes observan aquí tiene su número, son 5 páginas, ahorita vamos con la segunda. Vamos a ver, voy a regresar a la primera. Si observan acá, esta parte lleva un tiempo más o menos de grabación de 4 minutos. Esto más lo siguiente, que es la parte, no, todo esto es de la número 4. 4 minutos aproximadamente. Vamos a ver, introducción de nuevos saberes, 4 minutos. Y aquí, en todo esto va 4 minutos. Entonces me toma como 2 páginas aproximadamente, 2 páginas y media, esos 4 minutos. Donde va todo lo que voy a hablar. Ahí les puedo hacer también más preguntas. Y es muy importante los signos de puntuación. Si ustedes se fijan acá, yo aquí tengo un montón de puntos. Entonces, hay bastantes puntos y eso para mí era una orientación de que debía de hacer pausas. Por ejemplo, acá. Y quiero saber, ¿cuáles de estas acciones que mencioné realizan ustedes para cuidar el aire?
Muy bien, entonces hago esa pausa y como al momento de que se lee el guión, a veces tenemos que colocar signos o algo que nos indique dónde tengo que hacer bastante espera. Entonces la manera en la que yo vi eso es colocarle bastantes puntos. Digo yo, bueno, aquí tengo que esperar bastante tiempo. Como han visto ustedes, el programador exploradora que hace preguntas y espera a que la audiencia supuestamente conteste. Entonces, más o menos así es que se grabó esta parte. Pero para la persona que elabora el guión, es la persona justamente la indicada, la que debe de hacer la grabación. Quien elabora el guión es la persona que conoce realmente a dónde hacer las pausas, cuánto debe de esperar, cuánto tiempo debe esperar hasta que le contesten. Entonces acá, y quiero saber cuáles de estas acciones que mencioné realizan ustedes para cuidar el aire. Entonces ahí hice la pausa, esperé que me contesten los estudiantes, los que van a escuchar el audio, y luego digo, muy bien, como que ellos ya me contestaron. Entonces hago esa pausa esperando que ellos me contesten. Si ellos contestan, entonces agrego, muy bien, con signos de puntuación. Ahora, si yo no lo hubiese colocado acá, signo de interrogación, yo lo hubiese leído como una oración normal. Porque yo revisé guiones de otras personas y entonces no les escribían signos de puntuación correctos. Y entonces si usted no le escribe, ¿cómo va a saber que tiene que hacer una entonación diferente a esa pregunta o a lo que está leyendo? Entonces es muy importante los signos de puntuación porque a usted le sirven como una orientación, porque al momento de que usted esté grabando, graba corrido. No es que van a tardarse una hora en un guión grabando, son 10 minutos si usted lo hace y lo ha ensayado en casa, en 10 minutos graba, pero en 5 horas creó este guión. No es lo fácil es grabarlo. Lo que cuesta un poco más, que lleva más dedicación, es la elaboración de este guión que yo les estoy mostrando. Entonces es un trabajo muy bello, muy bonito, pero todo buen trabajo lleva también buena dedicación y buen tiempo. Entonces, si no le hubiese colocado yo los signos de interrogación, le hubiese leído cuáles de estas acciones, o sea, le hubiera leído una sola nota. Y eso también puede atrasar la grabación en un estudio. Por eso es importante elaborar bien el guión para que al momento de la grabación no estemos deteniéndonos en tanto error, Entonces, ¿cuáles son los errores? Bueno, uno se puede trabar, a veces está bien, pero a veces los errores es la manera en cómo nos leemos porque no escribimos correctamente. Si se escribe correctamente, entonces se va a grabar sin tanto error. O sea, no, porque los errores no se pueden ir. Entonces se tienen que cortar, editar. En el caso que si usted graba en casa no va a poder tanto estar editando, porque a menos que tenga un excelente programa de editor de audios, ahí sí. Entonces, voy a mencionarles de nuevo que es importante que usted, aquí voy con el cursor, aquí hice una pequeña pausa de 1 o 2 segundos. Pude colocar la coma, que era lo correcto. Y acá, como tenía que esperar bastante tiempo, entonces sí le coloqué bastantes puntos, porque debía de esperar a que ellos me contestaran, a que la audiencia me conteste. Entonces, espero que hayan comprendido esta parte de la espera, cuando usted hace una pregunta y los signos de interrogación para que usted entone, cuando grabe, entone y sepa de que tiene que leer diferente las preguntas. Bien, entonces todo esto duró 4 minutos, más lo demás, o sea, más o menos vamos en 6 minutos de grabación. Vamos a la quinta, que es el afianzamiento de nuevos saberes. Y acá yo puedo, como sugerencia, yo les voy a dar la sugerencia que realicen actividades como para que se afiancen el conocimiento que se habló en el número 4, en la fase anterior. Entonces se hacen actividades. Las actividades sugeridas pueden ser preguntas, adivinanzas,
puede hacer preguntas de verdadero o falso, que la persona o el niño le va a contestar solo si prestó atención anteriormente. Entonces, aquí en la fase número 4 es afianzamiento de nuevos saberes. Entonces, voy a afianzar o me voy a asegurar o voy a, de repente, puedo hasta retroalimentar el contenido que mencioné anteriormente. Entonces, aquí si ustedes pueden observar, yo hice preguntas de verdadero o falso, del contenido que mencioné anteriormente. Para cuidar el aire debemos cortar árboles. ¿Verdadero o falso? Miren ahí los puntitos que tengo que esperar. Muy bien, la respuesta es falsa, ya que no debemos cortar los árboles. Entonces, todos estos puntitos a mí como docente, se lo digo en mi experiencia personal, me sirvieron mucho para saber que debo de hacer las pausas al momento de la grabación. Entonces, esto que usted ve no está en un libro. Estas pausas no están en un libro, o sea, el libro están bien escritos, eso sí, pero la elaboración de un guión es muy diferente a que usted lo lea de un libro. Bien, entonces todas estas actividades son preguntas para afianzar el conocimiento que mencioné en la fase anterior. Bien, ahora, después les digo, lo han hecho excelente, porque supongo que ellos me están prestando atención y que prestaron atención y que contestaron. Entonces esto dura más o menos unos 5 minutos. Vamos a ver, sí, 5 minutos toda esta actividad por las pausas que hice. Afianzamiento, vamos a ver, esta es la número 3, página 4 y página 5. Después les puedo retroalimentar un poco de lo que se mencionó anteriormente, volviendo a decirles los conceptos. Y la número 6, donde yo asigno la tarea. Entonces, aquí está esta parte del guión donde se le asigna la tarea y le digo, ahora tengan listo su cuaderno y su lápiz. Les asignaré una tarea para que con ayuda de sus padres la puedan realizar y escriba lo siguiente. Recuerden que si se trabaja con niños, quienes ayudan a los niños son los padres, entonces se debe de mencionar para que con ayuda de sus padres la puedan realizar. Entonces, y escriba lo siguiente, le puede dejar, de acuerdo a la audiencia que lo vaya a escuchar, va a ser la actividad, como lo mencioné anteriormente. Si el estudiante o el niño que le escucha, se le proporciona cuadernos de trabajo antes de escuchar estos audios, pues entonces las actividades van a ser diferentes, van a ser muy, muy diferentes a como yo elaboré estos guiones. Estos guiones los elaboramos todos los docentes que participamos en esta emergencia por COVID. Los elaboramos considerando que ellos no tienen cuadernos, ni televisor, ni internet, ni celular, solo tienen un lápiz y un cuaderno, o un lápiz y un papel. Entonces, los trabajos que se les asigna son trabajos de pintar, dibujar y colorear, o de que hagan algo que tengan en casa, pero no que se mande a comprar nada. Pero todo depende, ¿verdad?, de la orientación, de la orientación o el tipo de audiencia que tengan y de los elementos y materiales que les vayan a proporcionar ustedes como docentes. Bien, entonces después, número 7, va la despedida. Y aquí mencionamos que el tiempo se ha acabado y llegamos al final de la clase. Les agradezco por escucharnos. Yo aquí hice una pequeñita pausa, un poco más, pero con solo la coma era suficiente, porque la coma indica también que hay una pausa. Bien, entonces después aquí no se olviden de sintonizarnos en los horarios ya establecidos. Hasta la próxima. Yo soy, entonces ya se despide y dice su nombre, su profesión y su nombre. Y la cortina, ya en final, la cortina de cierre del programa, que esto ya está pregrabado. Pero si no lo tienen pregrabado, usted lo tiene que adaptar. Y entonces le escribe el lugar donde lo grabó. Nosotros lo grabamos en el IER. También grabamos en radio
Radio Nacional de Honduras. Fueron los dos lugares, ahorita se está grabando en INICE. Pero donde nosotros grabamos fue un excelente lugar, con un excelente técnico que nos ayudó mucho. Grabamos en el IER, Ciencias Naturales y Matemáticas grabó en el IER, Sociales y Español grabó en Radio Nacional de Honduras. Pero yo tuve la experiencia de grabar en los dos lugares y muy bueno. Muy pacientes, porque a veces nos equivocamos. Pero por eso es importante redactar bien el guión. Bien, entonces aquí está la cortina de cierre del programa y dura como 30 segundos o menos, dependiendo si lo hace lento, lo hace más rápido, depende, varía un poquito, pero sí, se consideran 30 segundos. Bien, a continuación voy a pasar a lo siguiente. Aquí detallé algo, pero en lo siguiente voy a detallar de nuevo la cortina de apertura. Ya se los había mencionado, pero aquí se ve mejor, se ve mucho mejor. Entonces la cortina de apertura, que es la primera fase del guión literario, del guión radial, la primera parte. Bien, entonces aquí está pregrabado. Esto nosotros no lo leíamos. Esto que está aquí en amarillo no lo leíamos. Como ya estaba pregrabado, no había problema. Pero si ustedes no lo tienen pregrabado, entonces lo tienen que redactar y leerlo cuando inician la grabación del guión. Ahora aquí tampoco leíamos cortina de apertura, ni leemos bienvenido al programa. ¿Qué es lo que se va a leer? Por ejemplo, nosotros leemos desde hola niñas y niños. Yo soy la profesora Marjorie Palma del área de Ciencias Naturales de segundo grado y tengo el gusto de compartir hoy con ustedes el tema manejo cuidadoso y responsable de los elementos ambientales. Acciones para cuidar el aire. El objetivo de la clase es identificar las acciones para cuidar el aire. Tengan listos su cuaderno y lápiz. Así que comenzamos. Ahora, aquí yo voy a especificar y subrayé en amarillo qué es lo que contiene. La bienvenida al programa, ¿qué es lo que contiene? Aquí está la información y aquí uno seguía, pero aquí le especifiqué. Esto a todos los de la Secretaría de Educación, a que estábamos redactando guiones, la licenciada Diana Arellano. Entonces quiero hacerles mención de eso. Ella lo proporcionó, así que lo quiero mencionar a ella porque es una excelente docente también. Bien, entonces aquí la docente se presenta dando su nombre, el tema que se va a tratar y los objetivos de aprendizaje de la clase de ese día. Entonces, el nombre, el tema y los objetivos. Entonces, aquí, bueno, aquí agregamos el saludo, eso faltó. El saludo, el nombre, el área también es muy importante mencionarle, el área curricular, el grado, el tema y el objetivo. Entonces, esta parte incluye bastante, que es la parte 2. Voy a seguir a la siguiente. Activación de conocimientos previos. ¿Qué incluye? Entonces aquí la docente o el docente va a formular algunas preguntas para preparar a los estudiantes sobre el tema a tratar, de tal manera que la activación de saberes previos le permita hacer una especie de puentes entre lo que ya saben y las cosas nuevas que ha de aprender ese día o en esa clase. Entonces aquí, resumiendo todo, entonces se van solo preguntas. Lo que van aquí son las preguntas de conocimientos previos, haciendo ese puente que se menciona acá entre lo que ellos saben y lo que se va a hablar. Sigo a la siguiente parte del guión, la parte número 4, que es introducción de nuevos saberes. Entonces aquí el docente o la docente va a exponer el concepto de cada uno. Yo hablé o sea, voy a contestar a las preguntas que hice en la fase anterior o en la parte anterior del guión, pero también voy a ahondar y profundizar en el contenido que quiero que ellos escuchen, que ellos sepan. Ahora acá yo le agregué un fragmento de una canción. Aquí, por ejemplo, yo les había hecho, voy al inicio, había hecho, ¿qué es la pregunta? ¿Qué es el aire? Entonces, le di el concepto del aire,
pero hay muchos conceptos de aire. Hay concepto de aire de manera científica, pero como es para niños, el lenguaje tiene que cambiar. El lenguaje de los niños es muy diferente, los niños aprenden con un lenguaje sencillo, simple, porque no le vamos a decir el aire es una mezcla de gases o está compuesto por tantas moléculas de hidrógeno, de oxígeno, o no sé, el aire está compuesto por oxígeno, esto, no podemos decirlo científicamente por la edad que tiene. Muy diferente es que grabé o que usted haga un guión de estudiantes de la universidad, que ya el vocabulario tiene que ser más técnico, más científico, más pedagógico, de acuerdo al área. Pero ya para niños no podemos agregarles ese vocabulario que es muy, muy complicado y muy complejo. Se tiene que cambiar. No se debe de cambiar tiene que conservarse el concepto sin perderse, pero se cambian las palabras complejas a palabras simples, las palabras difíciles, dicho en otras palabras, las palabras difíciles a palabras más fáciles que un niño puede entender, para que pueda entender el concepto que nosotros le estamos diciendo o que le estamos explicando. Entonces, es una de las sugerencias que me hicieron a mí, o se las digo a ustedes. Les sugiero también que al momento de redacción, si encuentran un concepto muy, muy complejo, entonces no pierdan el concepto, pero sí lo cambian a palabras más simples para que los niños la puedan entender. Ahora, algo que también acá les dije aquí que me hicieran una actividad, que soplaran, que pusieran cerca su mano, que si podían sentir el aire y se la espera, que digamos que soplen su mano. Entonces, todo eso se detalla en un guión. También se pueden, solo si gustan y si quieren, y si ven que es necesario agregar una canción como complemento, no es que sea obligatorio, pero yo quise agregarles esta canción. Y también hay que tener mucho cuidado con los derechos de autor de canciones. Se tiene que mencionar, yo le agregué un fragmento. Con un fragmento no hay problema, pero también para que aún no haya problemas, para que no haya problemas con una demanda, ni nada de eso. Entonces tenemos que tener esos cuidados con derechos de autor. Y se menciona el lugar de donde yo extraje esa canción, o a quién pertenece esa canción, o en qué canal lo pueden encontrar. Entonces, esta canción es de tal persona, de este programa, que lo pueden encontrar en YouTube, o lo pueden escuchar en la radio, etcétera, etcétera. Entonces, yo aquí creo que agregué como unos 50 segundos de la canción, aproximadamente. No la canción completa, sino un fragmento pequeño de la canción, para conservar y tener cuidado de derechos de autor. Y mencioné a quién pertenecía. Creo que no se lo agregué acá, pero está en el guión que se les va a proporcionar a ustedes para que lo puedan observar. Después de la canción les hice preguntas. ¿De qué hablaba la canción o de qué trataba la canción? Bien, entonces vamos a la siguiente parte del guión, que es la quinta, es afianzamiento de nuevos saberes. Entonces acá lo mencioné anteriormente, pero lo voy a volver a mencionar. Y en esta parte el objetivo es que pueda reforzar lo que hablé anteriormente. Entonces, aquí la docente va a afianzar el contenido anterior, o lo va a retroalimentar, retroalimentar un poco la información que anteriormente hablé. Aquí yo coloqué esta actividad que es de verdadero o falso, siempre relacionada con el contenido anterior. Si ellos prestaron atención al contenido anterior, entonces van a poder contestar en la casa esas preguntas. Entonces yo lo que hice, como para ver si un niño me entendía, yo tengo mis niños, tengo 2 niños. Yo les preguntaba, o sea, los ponía a ellos a escuchar los audios que yo grababa en el celular, y si ellos me contestaban, es un buen indicativo, si ellos me contestaban era que el audio era entendible para niños. Entonces tuve esa ventaja, tener mis 2 niños tan pequeñitos.
Entonces, al que ellos me contestaran, dije yo, bueno, muy bien, voy bien porque ya le están entendiendo. Y si ellos entienden, entonces van a entender. Y mi hijo tiene 5 años, el chiquitín, el más pequeño. Entonces, era un buen indicativo. Bien, vamos a seguir. Entonces, aquí, solo quiero mencionarles que aquí ustedes pueden realizar actividades. Pueden realizar, podrían tomar esta, que es de verdadero o falso, o pueden realizarles preguntas, también pueden hacer adivinanzas, pueden hacer, no sé, preguntas de opción múltiple, ¿cuál es correcta? Y hay otros guiones que los hice así, donde les daba tres respuestas y ellos tenían que escoger de esas tres respuestas cuál era la correcta. Aquí, creo que era al final, ¿verdad? Pero les hice preguntas, ¿es esta o esta? Solo que no recuerdo realmente cuál era. Muy bien, entonces aquí pueden ustedes hacer actividades, las que ustedes quieran y que sean de acuerdo a la audiencia. Por ejemplo, yo les hice preguntas así porque yo sé que ellos no tienen un lugar donde decir, conteste tal pregunta de la página tal. Entonces hice estos tipos de preguntas para que ellos contesten verbalmente, solo contesten verbalmente. Ya la número 6 es la asignación de la tarea, siempre considerando si se le va a proporcionar a los estudiantes que escuchen estos audios, los materiales para que trabajen en casa. Si no se les proporciona, entonces se les sugiere solamente que se les deje el trabajo de hacer una lista de algo o de contestar preguntas. En este caso, de acuerdo a este tema, yo les dije, escriba en su cuaderno 5 acciones para cuidar el aire, que esas las mencioné en la clase. Entonces, él las puede contestar. También puede decirle recorte o de hecho, dibuje y coloree 5 acciones para cuidar el aire. También puede ser otra de las opciones de tarea. Después la despedida. Y en la despedida, al final va a mencionar su nombre de nuevo. El nombre se menciona al inicio cuando se presenta y al final. Y la cortina de cierre del que lo pueden grabar ustedes o si o se ponen de acuerdo, una de las voces más bonitas, no sé, de los estudiantes, que sea muy fluida, que sea grabada para todos los audios. Pero esto ocupa un poco más de tiempo porque esto se hace más en un estudio. Si ustedes lo graban en casa, es recomendable solamente que la cortina de apertura y la cortina de cierre, ustedes la graben, ustedes con su voz, de inicio a fin. Entonces aquí ya terminé con lo del guión. Ahora voy a mencionarles que Secretaría de Educación tiene una aplicación que va colocando cada día los temas que tienen que ir viendo a nivel nacional los estudiantes. Solo si ustedes quisieran escuchar un audio, digamos yo les voy a enviar uno de ciencias naturales, les voy a proporcionar uno para que lo escuche. Pero si usted quiere escuchar cómo se escucharía uno de matemáticas o cómo se escucharía un audio de sociales, como entonces para que tenga esa opción de poderlos escuchar, entonces puede ir a este link y cuando entre este link le va a aparecer esta imagen, se va aquí a la parte superior izquierda, donde indica aquí la flecha en fucsia, le da clic y después le aparece desplegado una página aquí, una ventana, y se va a clases radiales. Clases radiales, porque aquí hay varias cosas, hay cuadernos de trabajo, hay cartillas, hay libros, están las clases también que se están transmitiendo por televisión, pero también está esta opción de clases radiales. Solamente que aquí, en clases radiales, al igual que en las otras de los videos, solo se colocan las clases que se ven a diario, o que se van a escuchar a diario. Las que se van a escuchar a diario. Entonces, de repente, a veces, ese día no hay de sociales, si usted quería escuchar de sociales, entonces ingrese el siguiente día.
o quiere uno de matemáticas. Pero sí, hay varias opciones, están por áreas, están matemáticas, sociales, español y ciencias naturales de varios grados, para que usted pueda escuchar, si quiere escuchar más audios. Bien, voy a ponerles aquí un audio que yo grabé en el IER, para que escuchen la cortina de apertura del programa. Y voy a pausarlo también y voy a adelantarlo. Voy a poner ciertos momentos. Bienvenidas y bienvenidos a esta clase especial preparada por la Secretaría de Educación de Honduras como respuesta a la emergencia nacional, con la propuesta pedagógica que permite que los educandos tengan continuidad del proceso educativo desde sus hogares, con el apoyo de padres, madres, tutores o encargados. Bien, esa es la cortina de apertura. Eso ya estaba pregrabado. Esa voz se escucha en todos los audios de Secretaría de Educación. Después de la cortina de apertura, viene la bienvenida. Hola, niñas y niños. Yo soy la profesora Marjorie Palma de la asignatura de Ciencias Naturales para segundo grado y tengo el gusto de compartir hoy con ustedes el tema Elementos del entorno necesarios para la vida. Tengan listos su cuaderno y lápiz, así que comenzamos. El día de hoy hablaré de un tema que necesitamos escuchar, es acerca de lo que una persona necesita para vivir. Y abordaré la siguiente pregunta. Bien, se escucha, esa es la manera en cómo se escucha. Entonces ahí escucharon ustedes la cortina de apertura, la bienvenida, y después también empiezo a hacer las preguntas. Nuestro cuerpo funcione mejor. Por eso mamá nos dice que nos comamos todo, incluyendo los vegetales. Entonces, cuando uno graba, no tiene que notarse que está leyendo, sino que tiene que, para que no se note que estamos leyendo, tenemos que practicar mucho antes de grabar el guión que sea el mejor. Entonces, la práctica hace el maestro, así se dice, y es muy cierto. Entonces, hay muchas personas que tienen ese don de locución, pero ningún docente en este momento de emergencia, casi nadie, estábamos preparados para grabar audios. Nosotros nos dijeron, tienen que presentarse y fuimos a grabar y los primeros no era que salían bellos, sino que, como les digo, la práctica hacia el maestro. Entonces, entre más práctica usted, mejor lee. Eso también me lo decían en la escuela normal, en primaria. Entre más lea, va a ser mucho mejor su lectura. Entonces, es muy importante que no solo que ya tienen el guión y lo van a grabar de una sola vez, es importante escucharse, ¿verdad? Entonces sí, tiene que leerlo fluidamente, que no se note que estamos leyendo a veces es muy notorio eso. Entonces, más que todo, que se escuche como una plática. Elementos del entorno. Los elementos del entorno los encontramos en nuestro planeta Tierra. Para poder tener energía, ¿qué es lo que debemos ingerir? Muy bien, debemos ingerir alimentos. Estos le dan la energía a nuestro cuerpo para que podamos hacer varias actividades como caminar, saltar, hablar, gritar. Gritar de alegría, por supuesto. Y voy a colocarles un poco de la cortina de cierre, tal vez me lo carga. El tiempo se ha acabado y llegamos al final de la clase. Les agradezco por escucharnos. Ya tenemos que irnos. Por favor, no se olviden de sintonizarnos en los horarios ya establecidos. Hasta la próxima. Yo soy la profesora Marjorie Palma. Esta ha sido una producción de la Secretaría de Educación de Honduras en colaboración con docentes del Sistema Educativo Nacional, el IER y esta estación de radio,
como respuesta a la emergencia nacional para atender a todos los educandos del país. Bien, espero hayan podido escuchar. Espero que hayan podido escuchar, tengo varios aquí, pero solo les quería compartir ese guión nada más, ese audio, perdón, corrijo, ese audio. Bien, entonces voy a darle varias sugerencias. Como les había dicho, son sugerencias y una orientación que iba a hacer acerca de esta conferencia. Miren, los temas a ustedes me imagino que la Universidad Pedagógica se los va a asignar. Tienen que apegarse a esos lineamientos que de la pedagógica. También quiero decirles que por cada guión que redacte se graba un audio. Entonces, por cada 5 horas de trabajo, usted graba un audio. Así es, por cada 5 horas de la elaboración del guión, va a grabar ese audio. Miren, a veces en ocasiones hay un tema que puede abarcar 1 a 3 guiones de acuerdo a la amplitud del tema, porque hay temas bastante amplios. Entonces yo les voy a dar otras sugerencias más adelante acerca de este inciso. También redactar el guión con palabras sencillas, porque como es para niños, entonces se van a cambiar esas palabras complejas, se tienen que cambiar para que ellos puedan entender. Otra cosa que es muy importante, esto ya va de cada persona, de cada docente, de cada estudiante o cada uno de ustedes, depende de cuán creativos sean. Pueden ser muy, muy creativos al momento de realizar las actividades. Pueden colocar las actividades que estén acorde a los estudiantes que lo vayan a escuchar estos audios. Bien, ahora sí voy a aclarar. Por ejemplo, si existe un mismo tema para elaborar varios guiones, entonces deberá especificar al final del tema un número para cada guión y audio a grabar. Por ejemplo, hablo de mi experiencia. Nosotros, este fue uno de los más cortos, pero era Nuestro Mundo de Sentimientos. Este es el tema, Nuestro Mundo en Sentimientos. Hablaba de todos los sentimientos. Eso se podía hacer en un día, o sea, en un guión o en un audio. Pero como Secretaría de Educación nos dio, ellos le llaman estrategias. Y las estrategias son distribuciones de los temas y sugerencias de actividades. Eso es una estrategia. Entonces, en la estrategia, ellos nos decían que teníamos que, bueno, ahí venía escrito, que de este tema teníamos que grabar 3 audios, es decir, hacer 3 guiones. Entonces teníamos que colocarle el mismo tema a los 3 guiones, pero especificando un número. Por ejemplo, Nuestro Mundo en Sentimientos 1, Nuestro Mundo en Sentimientos 2, Nuestro Mundo en Sentimientos 3, o puede decir Nuestro Mundo en Sentimientos parte 1. Dependiendo también el tema. A veces hay temas que solo, ahí me salvaba y nos salvábamos todos porque solo era un guión por ese tema, entonces era bonito. Lo difícil fue que, por ejemplo, voy a mencionarles un ejemplo. El aire, no, vamos a ver, sí, del aire. Una persona habló del aire, no, del agua. Le tocó hacer 7 guiones del agua. 7 guiones del agua, yo no hay qué hacer, me decía, porque son 7 guiones y las actividades sugeridas no abarcan para la audiencia que tenemos. Entonces ahí el docente, nosotros como docentes teníamos que aplicar la creatividad, buscar actividades para poder realizar y cumplir con la elaboración de este guión. Si ustedes se fijaron, eran 5 páginas que se redactan. Para hacer un total de 10 minutos eran 5 páginas y por cada guión son de 3, dependiendo la habilidad, porque hay personas que tienen excelente habilidad para redacción y para tener ideas, porque son muy creativos. Entonces estos guiones están hechos a bastante creatividad de cada docente. Tienen esa libertad, pero siempre apegándose al tema, apegándose al tema y no saliéndose. Eso es muy importante que lo consideren. ¿Cuánto tiempo dura el audio? El audio al momento de grabar tiene que durar de 10 a 12 minutos. De 10 a 12 minutos, ¿por qué?
porque está la cortina de apertura, está la cortina de cierre, todo eso que está pregrabado, o si no está pregrabado, igual lo tiene que grabar usted y dura 10 a 12 minutos. Ahora, ¿cómo voy a calcular yo y cómo voy a saber que son 12 minutos del audio en todo lo textual? Entonces yo hice algo, yo conté el número de páginas y grabé en el celular y no, decía yo, aquí me salen 8 minutos y no, teníamos que cumplir los 10 minutos porque es la cantidad específica, de 10 a no pasarnos de 12, sino tiene que llegar a 10 minutos, 11 y hasta 12 minutos ese audio. Entonces yo lo que hice fue calcular de acuerdo al guión. Si mi guión solo tenía 3 páginas, yo no completaba el tiempo de grabación de audio. Si tenía 4, tampoco. Pero si ya tenía 4 y medio, o sea, ya iba por la 5ª página, ya por vamos a ver, 4 páginas más, un poco más de la siguiente, de la 5ª, 4 páginas y media. Ahí ya son 10 minutos con 40 segundos. ¿Cómo sé eso yo? Porque como grabé tantos, hice tantos guiones y grabé tantos audios, porque ya como íbamos al estudio teníamos que llevar todo listo. Ya en la casa nosotros podemos agregar otras actividades, pero ya cuando se graba en estudio tenemos que llevar todo listo porque entonces vamos a veces hacer perder el tiempo del técnico y tienen que grabar otras personas. De un guión y si usted llega a las 5 páginas, entonces ya tiene los 10 minutos. Ya tiene los 10 minutos. Entonces ahí se puede guiar de ese ejemplo que le voy a proporcionar. Ahora, le voy a dar sugerencias para la redacción del guión. Ya lo había mencionado, pero lo voy a volver a mencionar. Y es que utilice un vocabulario sencillo. Entonces va a cambiar esas palabras técnicas y complejas a palabras sencillas para que las entienda cualquier niño, cualquier niño. Número 2, si existe una palabra nueva para los niños, explicar su significado de manera simple para que ellos la comprendan. Por ejemplo, acá voy a mencionar ¿qué niño va a saber en segundo grado qué es flora y qué es fauna? Nosotros quizás ya lo sabemos, quizás sí o quizás no, pero ¿qué niño sabe qué es flora y qué es fauna? Casi nadie. Es poco el niño que sepa eso. Entonces, yo puedo mencionarles esa palabra y les puedo decir en la grabación o en el guión que debo especificar, hoy vamos a aprender una palabra nueva o 2 palabras nuevas y es la flora y la fauna, haciendo siempre pausas. La flora y la fauna. Entonces, después tenemos que especificar qué es la flora. Cuando hablamos de flora, nos referimos a todas las plantas que existen en nuestro planeta Tierra, todas las plantas. Y ahora, ustedes saben qué es fauna. Y esperan que conteste. Bueno, fauna, cuando hablamos de fauna, nos referimos a todos los animales. Entonces, nosotros estamos dando palabras nuevas, con palabras sencillas, porque puedo colocar ahí, es el conjunto de animales. Entonces yo dije, yo mejor no le pongo la palabra conjunto, porque a veces ni ellos entienden que es conjunto. Nosotros sí, pero los niños no. Entonces sí, son todos los animales, o son todas las plantas, eso es la flora. Y ellos lo pueden entender de esa manera. Entonces, este es el ejemplo que tenía para darles en esta como sugerencia, ¿verdad? Van a encontrar ustedes palabras que tal vez sí la entiendan, pero pregúntese antes de eso, ¿será que un niño entenderá esa palabra? Entonces, mejor consideremos que no lo entienden y expliquémoslo. Eso es mucho mejor. Otra cosa, la clase radial no es leer conceptos, sino explicar lo que significa el tema de una manera sencilla que los niños la puedan comprender. Porque si yo voy a leer un libro, voy a leer el libro y el libro es bastante conceptual, bastante textual. Pero si usted elabora un guión bien redactado, usted va a explicar en el guión, es una explicación, es un detalle, va detallado el guión. Entonces lo va a leer
pero lo va a leer fluidamente, de manera que una persona piense que usted está platicando, porque es como dar una clase, es dar una clase. Nada más que se tiene que dar no como que usted está leyendo, sino como que usted domina ese tema o lo que está hablando. Otra cosa es que al realizar preguntas deberá hacer una pausa o dar espacio para esperar o suponer que los oyentes la contestarán. Y también lo mencioné y lo vuelvo a mencionar, que cuando realice preguntas en los guiones y cuando vaya a grabar, tiene que esperar que el oyente le pueda contestar o que usted suponga que él le va a contestar, pero usted debe de esperar a que supuestamente él le conteste o la niña o el niño le conteste. Bien, otra cosa es que utilice comas, puntos para indicar las pausas que hará en el texto del guión cuando lo esté leyendo. Porque al momento de grabar, usted tiene que conocer muy bien el guión y también al momento de grabar, las pausas, quién se las va a indicar, va a ser una coma o va a ser un punto. Yo le coloqué, vamos a ir aquí a la siguiente, escribir puntos. Es una sugerencia, ¿verdad? Que yo se la doy, yo escribí varios puntos cuando las pausas tenía que esperar bastante tiempo mientras los estudiantes supuestamente me iban a contestar. Entonces escribí varios puntos para indicar el espacio de espera que usted dará. Usted va a hacer la espera. El docente va a hacer la espera y lo va a guiar al momento de leer el guión en la grabación. También escriba los signos de interrogación al inicio de la pregunta y al final de la pregunta. Estos son reglas de ortografía. Se los digo yo porque a veces se nos olvida, ¿verdad? A veces se nos olvida. También existen personas que son muy estrictas en la escritura y qué bien, pero no todos somos así. A veces se nos olvida. Entonces, al momento de leer el guión, la única manera en que usted sepa que va a entonar diferente es lo que sigue leyendo o lo que va a seguir leyendo va a ser un signo de interrogación o un signo de exclamación. Entonces, si es una pregunta que va a hacer, no la va a leer como una oración normal, sino que la va a leer y la va a entonar de acuerdo a los signos de puntuación. También agregar los signos de admiración o los signos de exclamación. ¿Están listos? O muy bien, entonces tiene que colocarlos. Si dice muy bien, entonces en esa frase o en esas palabras usted le coloca los signos de exclamación. Otra cosa muy importante es citar al autor. Por ejemplo, si utiliza fragmentos de canciones, tiene que decir de quién es esa canción o de dónde extrajo usted ese fragmento, en qué canal o especificarlo, ¿verdad? Por derechos de autor para no tener ningún problema y ser personas íntegras en ese aspecto. Dentro de las actividades que yo les voy a sugerir van las siguientes. Por ejemplo, se pueden leer cuentos. Los cuentos más me gustan a mí al inicio, como cuando antes de dar un concepto, introducción de nuevos saberes, lo puede colocar los cuentos y hacerles preguntas del cuento. Puede buscar cuentos de internet o cuentos de los libros de donde usted va a hacer los guiones o de cualquier recurso con tal que el estudiante o el niño y la niña pueda entender lo que usted quiere introducir o el concepto que va a introducir. Entonces los cuentos me gustan más a mí al inicio. No tanto al final, sino al inicio. Otra de las actividades que puede hacer en afianzamiento de nuevos saberes, que es casi la quinta parte del guión, son las adivinanzas. Yo hice varias adivinanzas, sobre todo en nuestro mundo de sentimientos, que fue un poquito difícil hacerlo porque la verdad, los libros de segundo grado tienen poco texto, son poco textuales, son más ilustrativos, porque los niños aprenden más ilustrativamente cuando tienen esa edad de 6 años.
Entonces es poco los conceptos. Y, y nosotros teníamos que grabar y grabar y grabar. Entonces teníamos que reinventarnos, hacer actividades. Todo eso iba planteado en un guión. Entonces ahí yo le coloqué en varios guiones. Algunos llevan adivinanzas, otros llevan cuentos para abarcar tiempo, pero siempre de acuerdo, siguiendo a los lineamientos de Secretaría de Educación, de acuerdo a las estrategias, apegándonos a ellas, pero no saliéndonos del tema. Entonces, esas ya son actividades. Otra de las cosas es que puede hacerles preguntas con varias opciones de respuestas. Por ejemplo, si a usted le sale una araña, porque en nuestro mundo de sentimientos, ahorita recordé uno. Si usted ve una araña en su zapato, ¿cómo se sentiría? ¿Asustado, enamorado o alegre? Entonces, ahí son varias opciones de respuesta. Asustado, enamorado o alegre. Entonces, el niño le va a contestar una de las tres cuando hablo de varias opciones de respuestas. Entonces, si usted mira, si usted se encuentra una araña en su zapato, ¿cómo se sentiría? ¿Asustado, enamorado o alegre? Entonces, cuando me refiero a varias opciones de respuesta, es ese tipo de actividad. Y la que ustedes pudieron observar, que es la de tipo verdadero o falso, que también la pueden utilizar, o las que ustedes gusten de acuerdo a la audiencia. Y de ahí van a salir y van a ver ustedes que tienen bastante capacidad de poder hacer todo lo que quieran hacer, pero dentro de los lineamientos que se les va a dar a ustedes. Ahora, ¿cuánto tiempo nos va a tomar redactar un guión radial? Que este guión es literario y técnico, que se le había dicho que lleva el tiempo, lleva la parte que se va a leer. Entonces, de acuerdo a la habilidad de cada uno de ustedes, de acuerdo a la habilidad del creador del guión, porque uno crea el guión. No es que usted lo va a descargar de internet y lo va a leer. No sé si existan, ¿verdad? Pero es mejor crear el guión porque usted sabe que usted lo hizo, qué actividades le va a colocar. De acuerdo a su habilidad, entonces va a llevar un tiempo de 3 a 4 horas. Pero a mí me llevó 5 horas y en ocasiones 6 horas. Porque también uno está en casa, hay que hacer otras cositas. Entonces yo te contaba el tiempo y en un día sentada en la computadora solo hacía 2 a veces. Porque a veces no tenía yo tanto contenido para agregar, entonces tenía que buscar actividades, y en eso de estar buscando y pensando qué agregar, toma tiempo. Pero es muy diferente para niños. Hay libros que tienen bastante contenido y eso ayuda, pero hay libros que tienen tan poco contenido y tan pocas actividades que tenemos que ser muy, muy creativos. Entonces, por eso yo me tardé 6 horas recuerdo eso de día, que me tardé 6 horas en uno, que bueno, que solo Dios le da fuerzas a uno, pero quedó bien hecho el guión, gracias a Dios. Bien, entonces, el espacio físico. ¿Dónde se graba? Pues, ¿dónde van a grabar ustedes? Principalmente los audios se graban en un estudio de grabación, donde no entra el sonido, donde les ponen unos audífonos para que escuche su voz, tiene su micrófono y todo está cerrado, tiene hasta unas estructuras que son, bueno, los músicos saben de ello, yo no sé mucho de ello, pero según mi experiencia, en un estudio así grabamos nosotros, en el IER. Pero si no, ustedes no graban en estudio, entonces van a grabar en casa. Y si graban en la casa, entonces tienen que seleccionar una habitación cerrada y aislada de todo ruido, para evitar que en la grabación se incluyan ruidos de automóviles, de motocicletas, de perros, de niños gritando, de personas peleando, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí tienen que seleccionar un lugar aislado en su casa, pero que esté aislado del ruido, que esté aislado también de la carretera. Y también si me dice de hora, pues la hora que usted considere apropiada.
Si quiere grabar en la madrugada, con que esté muy bien descansado y su voz se escuche bien, no hay problema, porque hasta eso se graba. El cansancio que nosotros mostramos o el sueño que nosotros tenemos es grabado, todo eso va grabado. Así que tenemos que estar frescos y querer grabar los audios, porque parece que hasta como nos sentimos se graba. Eso, y se lo digo por experiencia, porque grabé solo para probarlos, solo para escucharlos, grabé en la madrugada y se escuchaba ya el cansancio, o sea, mi voz ya iba a un nivel bajo, o sea, no había como la energía apropiada para eso. Pero como solo era para ver qué tanto tiempo me duraba el audio y cómo sonaba yo, entonces, cómo se escuchaba y si realmente estaba entonando bien y si estaba leyendo correctamente. Por eso lo grababa a veces en la madrugada. Y siempre habían ruidos de perros. Entonces, era muy difícil porque yo aquí no tengo un estudio, pero sí tengo una habitación donde casi no entra mucho sonido y ese es el lugar apropiado para poder grabar. Ahora, ¿qué dispositivos o qué aparatos y aplicaciones se pueden utilizar para la grabación de audios? Principalmente para grabar audio se necesita un micrófono, pero como no todos tienen micrófono, sino que todos tenemos un celular, entonces vamos a utilizar un celular y algunos celulares ya tienen aplicaciones para grabar audios. Aquí les muestro dos imágenes. Con esta fue la que yo grabé, es un grabador de voz fácil, así se encuentra en Google Play. Y este es un grabador de voz avanzada. Se escucha mejor la voz en el que estoy seleccionando en este momento, que es el que está en dorado o café, no sé qué color lo ven ustedes. Se escucha mucho mejor la voz ahí. En esta se escucha muy bien. Ahora, otra cosa que también se los puedo sugerir es que existen varios filtros para edición de audios. No trabajé yo con ninguno, por eso no les voy a mencionar nombres de ninguna de estas aplicaciones. Pero en el estudio donde nosotros estábamos, las personas utilizaban filtros porque les agregaban unos detalles diferentes y la voz se escuchaba mejor. Entonces lo limpiaban. Ellos le llaman limpiar audios. ¿Y cómo se limpia un audio? Se limpia con una aplicación que es para editar audios, que se puede descargar también en la computadora o en el celular. Pero no conozco ninguno porque no lo he probado. ¿Por qué no lo he probado? Porque yo no he grabado audios ya profesionalmente con un celular, sino que los audios que yo grabé y que grabaron mis colegas fue en un estudio, y en el estudio nos hacían las ediciones apropiadas. Ahí en el estudio, si nos equivocábamos o de repente se nos iba la voz o se nos atravesaba algo en la garganta en ese momento, o se nos trababa la lengua, entonces él paraba y entonces cortaba y volvíamos y grabábamos solo desde donde nos equivocamos para adelante, para allá. Pero él hacía esos cambios. Después en el estudio el técnico era el que hacía estos cambios, nosotros no. Entonces yo utilicé estas aplicaciones, pero para grabar en la casa, solo para escuchar mis audios, si realmente lo estaba haciendo bien o no, si estaba leyendo con fluidez o parecía que estaba haciendo una lectura de persona o de niño de escuela. Entonces es muy importante tener esa fluidez al momento de leer el guión. Esta lo probé, que se llama así, grabadora de voz avanzada. Es muy buena, la verdad me gusta mucho. Y esta, que es la que más usé, yo le puedo quitar el eco al audio. Es la única opción que vi, pero es muy sencilla y fácil de utilizar. Sí, esta otra la utilicé, pero la utilicé más para grabar mis videos que enviaba al colegio. Este es un editor donde yo puedo cortar y puedo agregarle imágenes o agregarle videos y también agregarle a esos videos audios y también grabar audios a través de esta aplicación
YouCut, es un editor de video, pero también se puede utilizar para grabar audios. Nada más que ese audio hay que agregarle una imagen, pero es muy buena, muy, muy excelente. Hasta presentaciones se pueden hacer. Usted graba la voz, solo graba el video y después, si gusta, graba la voz y se la agrega después. Existen muchas aplicaciones. Yo les doy estas sugerencias, ¿verdad? Pero se las doy porque fueron las con las que yo trabajé. Pero creo que existen aún mejores que estas. Como existen tantas, pues usted descarga la que usted guste, la prueba y con esa graba. Pero no es una camisa de fuerza que va a utilizar estas dos o esta, sino la que a usted le funcione muy bien en su celular. Ahora, voy a hablar acerca de las sugerencias antes de grabar los audios. Entonces, antes de grabar audios, es muy importante que usted tiene que redactar el guión, eso sí. Pero no solo que lo redactó y ya lo empezó a grabar. Lo que tiene que hacer es que va a leer varias veces ese guión con una voz que capte el interés y la atención del oyente. Lo lee y lo lee y lo lee y usted dice, no, aquí suena mejor que lo diga de esta manera. Lo voy a decir de esta manera. Entonces tiene que ensayar, es como un ensayo, como cuando va a una exposición ensaya antes, entonces algo así. Entonces va a ensayar o va a leer varias veces con voz alta ese guión y lo hace con una voz interesante, no fingida, sino que sea su voz, no una voz exagerada, ni una voz de niño. No la vaya a cambiar, a menos que vaya una partecita pequeña y diga, no, aquí quiero hacerle como robot. Bueno, pero solo ahí, pero no en todo el guión, no en todo el audio, perdón, en todo el audio. Con una voz, con su voz haga interesante la clase para captar la atención del oyente. Entonces tiene que la voz no sea, que no se escuche aburrida. En otras palabras, que la voz no se escuche aburrida. Hola, niños, porque todo eso ya perdió el interés rápido el niño. Y como lo único que tiene es el audio, suponemos que lo único que tiene como recurso el audio, entonces tiene que ser una voz que llame la atención, que sea muy interesante. Pero eso se tiene que ensayar, uno lo tiene que practicar. Ahora, el guión, usted léalo como si fuese una plática o con mucha fluidez. Eso es lo que tiene que hacer. Otra cosa es que yo hice, es que hice grabaciones de prueba en la casa con mi celular. Entonces me grabé, una vez que leí el guión varias veces, luego después me grabé y después me escuché. Entonces grabe un audio de prueba con su celular y escúchelo para hacer mejoras en su voz y en la entonación. Porque usted dice, no, aquí soné muy extraña, mejor lo voy a entonar así. O voy a hacer una pausa acá, no me gustó, ay, aquí sí me gustó, eso lo dejo. Entonces usted va a descartar o va a lo que no le gusta de cómo se escuchó usted mismo. Y se va a ir adaptando a escuchar su voz. A veces no nos gusta mucho. Bueno, a mí no me gustaba mucho escuchar mi voz, pero es muy importante que la escuchemos. Entone los signos de puntuación, ya sea los de interrogación, los de exclamación, los de admiración, donde es debido. Porque por eso es importante colocarlos desde el inicio. Si es signo de exclamación, desde el inicio. Porque ahí va a saber usted qué va a decir, que va a exclamar o que lo va a leer diferente. O va a saber cuándo va a ser una pregunta. Ahora, ventajas de redactar ese guión. Voy a mencionarles eso. Hay muchas ventajas. Primero, el creador del guión va a conocer bien el contenido redactado. Si usted creó ese guión, usted va a saber cómo es porque usted lo hizo. Pero si usted toma un libro, lo puede leer, pero el libro pues está hecho para que lo lean los estudiantes, pero un guión radial está hecho para que lo escuchen los estudiantes, es muy diferente, entonces va más detallado, van actividades, van maneras diferentes o actividades diferentes, entonación diferente, van cosas diferentes
que lo que tiene un libro. Entonces el libro se usa para su fin y el guión se usa para el fin para el cual fue hecho, que es para grabar un audio. Otra cosa es que cuando nosotros redactamos un guión bien elaborado con la cantidad de horas, no es necesario que ustedes estén 6 horas, pero dependiendo de cómo usted lo quiera, le vuelve a revisar. Usted cuando grabe el audio se va a evitar cometer errores constantes en la grabación. Por eso es importante redactar muy bien ese guión. Bien, entonces he llegado al final de lo que quería mencionarles para orientarlos acerca de la elaboración de estos guiones radiales. Y entonces le doy la palabra a la licenciada. Bueno, muchas gracias, Marjorie. Sin duda, hemos aprendido un montón. Me encantó su clase y veo incluso todo ese modular de voz y le envían muchos saludos, varios colegas, incluyendo la compañera Glinis, que creo que fue su maestra en la Escuela Normal Biomada. Excelente profesional y qué bueno que están también aquí todos los colegas de Santa Bárbara, San Pedro Sula, Gracias, La Esperanza, Choluteca, Juticalpa. La Ceiba no se encuentra porque en ese momento no está en práctica, pero sí estamos con el campus central también y espero no haber olvidado a nadie. Decirles a todos que este es un rico aprendizaje. Hoy casualmente estábamos en un webinar con la Universidad San Luis Potosí de México y justo me preguntaron qué estábamos haciendo nosotros como carrera, como universidad en relación a la situación actual. Entonces estábamos viendo esto que acaba de decir la compañera Marjorie. Son retos y estos retos tenemos que enfrentarlos con profesionalismo, dedicación y me encantó, creo que los tips que ella está dando nadie nos lo va a dar porque ella como hondureña sabe el compromiso que implica nuestra voz ante los estudiantes. Primero el conocimiento profundo del tema y cómo lograr este tema, llevarlo a palabras sencillas para nuestros niños y niñas de Honduras. Ustedes piensen que están haciendo algo, como dijo ella, me encantó cuando dijo que usó a sus niños como su ejemplo, ¿verdad? Sus hijos, era a quien ella le brindaba esa clase y cómo sus hijos le decían si entendían o no. Me pareció genial ese ejemplo porque en nuestra carrera de educación básica hay muchas estudiantes que son mamás y son maestras, ¿verdad? Y igual a las que todavía no lo son, pues seguro que tienen hermanitos, primos y saben que esta profesión es una noble profesión que debemos de dar lo mejor de nosotros. Sé que para todos hay muchas inquietudes, igual que usted, creo que todos estamos cambiando de paradigma porque no estamos acostumbrados a enfrentarnos a una cámara, a un audio, a enviar tareas por el celular. Recuerdo que al inicio enviaba las tareas de mi hija porque ella me decía, envíame las tareas. Luego ella me superó enviando las tareas de una manera con un tutorial que les mandó los maestros, porque hasta eso, para enviar tareas, ya hay formas, ¿verdad? Y estos dispositivos tecnológicos ya los teníamos, pero no los estábamos usando adecuadamente. La pandemia o la misma situación, pues si pudiéramos sacarle algo positivo, podríamos decir que nos está dando un cambio de paradigma y nos está obligando a adquirir las competencias digitales que ya tiempos existen en el mundo, pero que en este momento se nos ha exigido un poquito más. Así que los animo a todos a participar. Tenemos, creo, un tiempo, ¿verdad, Odalis? Como para preguntas y respuestas, para que no se queden con dudas. Sé que también en el chat han estado participando y me dice la profesora Glinis, excelente participación y excelente han sido también las charlas programadas por el equipo, especialmente Odalis Flores, que es nuestro docente enlace, ha sabido llevarnos
mano a mano con la ruta que nosotros deberíamos de seguir como docentes que vamos a ayudar a nuestros estudiantes. Así que vamos a ver si existe primero, vamos a ver el chat o hay alguien que quiere participar, parece que tienen abierto el micrófono, vamos a escuchar a alguien. ¿Sí? Díganos su nombre y cuéntenos qué es lo que quiere preguntar. Si no, bueno, licenciada Marjorie, aquí usted puede ver muchas felicitaciones. Me encanta que los alumnos están reconociendo todo el trabajo que usted ha hecho y que nos vino a dar muchas luces. Y la vamos a estar molestando para que nos apoye y a lo mejor puede ser parte de nuestra terna de supervisión de este trabajo. Y piden así incluso que si podemos al final vamos a compartir todo este trabajo de la compañera. Ella igual nos está dando algunos links, algunas ideas. Preguntan algunos muchachos incluso que si puede dar el correo y todo esto. Creo que sí, lo vamos a compartir. Y tal vez si alguien de los colegas que me quiere ayudar para ver las preguntas que crean ellos más convenientes en este momento. Parece que habían así como preguntas tales cuales. Por ejemplo, si ustedes van a grabar en un estudio como lo hizo la compañera, pues en este momento más bien nosotros pensaríamos que no, primero para no, para evitar que ustedes se contagien, ¿verdad? Y sabiendo de que no podemos exponerlos. Y además que cada quien está en su lugar de origen. Entonces buscar, me gustó los tips que ella dio, que tiene que ver con eso, incluso que son aprendizajes. Tengo que buscar un sitio, cuando estén estas cosas, tengo que buscar un sitio privado, encerrado, iluminado, vestirme como que voy a un canal, ¿verdad? Y todo, porque a veces cometemos el error de que pasan por allí nuestros niños, ¿verdad? Nuestros esposos, amigos, familiares, a veces hasta sin camiseta, ¿verdad? Y eso no puede ser. Entonces vamos a tratar de buscar un lugar seguro, un lugar con luz, un lugar iluminado, un lugar donde no se puede escuchar más voces. Ella tiene razón. Aquí, por ejemplo, en mi casa, si pasa un perrito o pasa el agua azul, se escucha, ¿verdad? Entonces, busquemos ese tipo de tics. Otra cosa es que nos dijo algo muy importante. Yo tengo que tener un guión. Todos estos formatos nosotros igual los vamos a compartir. Estamos tratando con todo el equipo de ver la temática para que no se repita y que todos logremos participar en este gran proyecto. Es un proyecto que va a quedar para los niños de Honduras y estamos apostando porque va a ser de calidad porque Honduras lo necesita y creo que todos debemos de poner un granito de arena. Así que muchas gracias. Marjorie, igual estaría pensando que alguna de las compañeras querían aportar algo. Por ejemplo, la compañera, una buena cabina de grabación puede ser un carro con los vidrios cerrados, colocando almohadas en las ventanas. Eso reduce mucho los sonidos ambientales. O como bien apuntaba la colega también acá, que en ciertas horas de la noche, que no hay bulla, no existe más nadie allí haciéndonos ruido, podría ser un buen momento. Y entiendo que entre más pequeño es el sitio, mejor es para que la acústica sea mejor. Pero sí, igual les diría que con todo esto que estamos aprendiendo, hay muchos tutoriales ya en YouTube de cosas que nosotros ni nos imaginamos, ¿verdad? Y ella también apuntaba de que hay algunos programas incluso para grabar con nuestros celulares. Sé que a veces no tenemos todos los recursos, jóvenes, y vamos a trabajar casi con uñas y dientes en esto, pero somos los hondureños que tenemos que resolverlo. Entonces, nosotros podríamos decir que nuestra estrategia es trabajo en equipo. Nuestro trabajo en equipo va a ser de que varias colegas son las asesoras, pero van a trabajar en equipos por grado, sección o área curricular. Ver la manera como nosotros nos apoyamos unos con otros. ¿Ya? Entonces, como decía la compañera, a lo mejor todas hacemos los guiones como equipo, pero escuchamos a alguien que tiene una voz muy bonita para hacer la cortina de entrada o la cortina de salida, de cierre. O la persona que mejor se exprese
para explicarle a los niños de primer grado, segundo y tercero, porque nosotros vamos a trabajar exclusivamente con niños de primero a sexto grado. Bueno, existe aquí algo que dice, creo que se debe armar un paquete de información para audio, uno de video y uno de recursos para que los estudiantes tengan una buena biblioteca para su auxilio. Muy bien, el profesor Ezequiel Vázquez nos está dando estas buenas ideas. Luego el compañero Rafael Flores nos dice, deben programarse capacitaciones para producir videos y para planificar la clase. Ok, está también dentro de la planificación de capacitaciones. Sugerimos que traten de que los formatos a utilizar en todo este proceso sean lo más simples posibles porque para que sean trabajos de calidad. Yo igual considero que la planificación tiene que ser lo más simple posible porque el tiempo que más se lleva es en el audio y en el video y en la preparación de materiales. Así que vamos a tratar de que eso sea así. Bueno, preguntas con relación a la charla de hoy, pues algunos preguntaban que si era necesario pronunciar nuestro nombre en el momento del audio. Todas estas estrategias que se van a utilizar para nuestros audios, nosotros vamos a dar los lineamientos claros y concisos. Recuerden que en esta semana nosotros apenas estamos reuniéndonos con nuestros estudiantes para explicarles toda la estrategia y de momento lo que estamos haciendo y vamos a reunirnos para hablar del diagnóstico, para luego llegar a la temática y posteriormente a la planificación y luego cada uno se va a distribuir para hacer la estrategia de audio, de video y de hojas de trabajo. Todo eso, cada uno de los docentes estamos siguiendo toda la programación y todo el plan de trabajo que nos ha enviado la compañera Odalis. Igual se le ha permitido a cada uno de ustedes que expresen, ¿verdad? A través de correos y WhatsApp sus opiniones y sus ideas. Bueno, en este momento saludos también de parte de varias regiones del país. Marjorie, yo creo que de momento eso sería lo que tenemos aquí, más que darle las gracias, decirle que cuenta con nuestro departamento también para que también le apoyemos en audios, ¿verdad? Y qué bueno que una colega nuestra como es usted del área específica de ciencias naturales también está apostando por una educación de calidad. Con solo ver el trabajo que usted tiene, me doy cuenta de la excelencia y ya me la habían recomendado por su trabajo como docente y como exalumna de la Universidad Pedagógica y de la Villa Ahumada, ¿verdad? En aquella escuela normal de mucha excelencia. Entonces, en este momento, pues, nuestras felicitaciones, nuestros aplausos por todo este trabajo y agradecemos su anuencia a atender nuestra invitación y esperamos que también sea parte de nuestra terna, de nuestra producción, porque yo les decía a los compañeros que vamos a tratar de que todo esto lleve un crédito de toda la universidad, tanto de los docentes, asesores, de los estudiantes en práctica y de las personas que vamos a revisar todo este trabajo. Así que muchas gracias, un abrazo para todos y éxito. No sé si alguien al final quisiera dar algunas palabras. Licenciada Lilia. Sí, escuchamos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciada. Es un gusto poder saludarla, verla a través de las cámaras y felicitar a esa muchacha tan excelente, ¿verdad? A Marjorie, que fue nuestra estudiante en la antigua Escuela Normal España. Bueno, pues tenemos buenos frutos y gracias también que estudió en la Universidad Pedagógica, que es ahora nuestra casa también. Entonces, felicitarla porque muy didáctica la explicación, muy bien, paso a paso y esos tips. Realizar con eficacia y eso qué bien. Me gustó también que validó prácticamente sus audios con sus niños. Y es precisamente eso lo que se tiene que hacer, validarlo con los familiares, porque ya que no podemos salir, pues hacerlo con nuestros pequeñitos en la casa, ¿verdad? Entonces, felicitarla, Marjorie, espero que siga teniendo más éxitos. Está joven, empieza a vivir y qué bueno que
está abriéndose camino de una manera excelente. Y gracias, ¿verdad?, al equipo, a todo el equipo de educación básica por invitarnos, por que estamos aquí de nuevo presentes. Nos gusta, estamos con 16 estudiantes que están al cargo mío en práctica profesional de segundo o tercer grado y vamos a tratar de dar lo mejor, el 100%, sí, más bien el 200%. Gracias. Muchas gracias, excelente maestra. De lo que nosotros podemos reconocer de Glinis, pues que gracias a Dios le han reconocido y han premiado como maestra del año también en su momento. Así que felicidades también a todos los colegas que se están sumando a este trabajo y bueno, es seguir adelante y ya para finalizar, Mayor, y si quiere darnos algunas palabras para cerrar. Quiero agradecerles por esta invitación. Gracias, licenciada Lilian, gracias por sus palabras, licenciada Glinis, sí la recuerdo. De verdad, cada semilla que nosotros tenemos desde jóvenes, yo le agradezco mucho a la licenciada Glinis porque de verdad ella sí nos enseñó mucho y sobre todo en ortografía. Así que creo que donde aprendí aún más a tener una mejor ortografía fue en la Villa Ahumada, específicamente porque ella fue mi maestra. Así que quiero agradecerles. Ha sido para mí un honor formar parte de esta conferencia el día de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Espero que estas sugerencias y esta orientación que yo di el día de hoy pues les sirva y que tomen pues lo bueno, sean innovadores, hagan cosas nuevas, no solamente estos lineamientos que solamente son como una guía, pero ustedes pueden hacer cosas aún mejores de las que se han hecho hasta el momento. Les agradezco por todo, por toda su atención, que Dios bendiga sus vidas. Muchas gracias. Gracias. Ya para cerrar, también nos están recomendando el enviarles esta presentación, se está grabando y sé que la compañera Odalis se las hará llegar a cada uno de los docentes y luego los docentes con sus estudiantes. Alguien nos sugiere, la profesora Lourdes nos sugiere que sería excelente una presentación sobre la grabación de audios y sobre la grabación de videos. Entonces vamos a buscar algunas formas más fáciles de darlo, tal vez Marjorie, si ustedes tuvieran algún video cuando hicieron sus grabaciones o algo, pues agradeceríamos que nos lo envíe. Pero bueno, vamos a seguir en contacto. Usted igual nos puede orientar cómo haríamos mejor ese trabajo de audio. Igual los compañeros que han hecho videos nos sugerirán cómo hacer mejor nuestros videos. Bueno, felicidades, éxitos a todos y solo vamos a pedirle a unas estudiantes que estamos ahorita en Ciencias Naturales que se queden, Jocelyn, Belkis y Alicia, porque vamos a hablar con ustedes. Así que los